Queridos hermanos, orad y vivid. Sean bienvenidos a nuestro canal, den likes, disfruten, comenten y compartan para que llegue a nuestros hermanos necesitados de un pequeño consuelo espiritual. Muchas gracias. María, auxilio de los cristianos. Santa María, auxilio de los cristianos, es un título dado a la Virgen María en la tradición católica. Esta advocación resalta el papel de la Virgen como intercesora y protectora de los fieles, especialmente en tiempos de dificultad. El título se popularizó en el siglo XVI durante las guerras contra los otomanos, pero fue formalmente reconocido por el Papa Pío VII en el siglo XIX después de su liberación del cautiverio napoleónico, estableciendo su fiesta el 24 de mayo. La devoción a María, auxilio de los cristianos, es especialmente promovida por la Congregación Salesiana, fundada por San Juan Bosco, quien la consideraba patrona de su obra educativa y social. ¿Cuál es el origen de la advocación de María, auxilio de los cristianos? La advocación de María, auxilio de los cristianos tiene sus raíces en la antigua tradición cristiana de invocar a la Virgen María como protectora y socorro de los fieles en tiempos de necesidad. Esta devoción se remonta al siglo XVI durante las guerras entre la cristiandad y el Imperio Otomano. El término auxilio de los cristianos se popularizó especialmente después de la batalla de Lepanto en 1571, donde la Liga Santa obtuvo una decisiva victoria naval sobre los otomanos. El Papa Pío V atribuyó esta victoria a la intercesión de la Virgen María y estableció la fiesta de Nuestra Señora de la Victoria, que posteriormente se conocería como Nuestra Señora del Rosario. La advocación fue formalmente reconocida y promovida por el Papa Pío VII en el siglo XIX. Durante su cautiverio y posterior liberación por Napoleón Bonaparte, Pío VII atribuyó su libertad a la intervención de la Virgen María. En agradecimiento, instituyó la fiesta de María, auxilio de los cristianos, el 24 de mayo, para conmemorar su regreso a Roma en 1814. San Juan Bosco, fundador de la Congregación Salesiana, fue un gran devoto de esta advocación y promovió su culto a través de su obra educativa y social, estableciendo numerosas iglesias y capillas dedicadas a María, auxilio de los cristianos. ¿Por qué el Papa Pío VII decidió instaurar la festividad de María Auxiliadora el 24 de mayo? El Papa Pío VII decidió instaurar la festividad de María Auxiliadora el 24 de mayo en agradecimiento a la Virgen María por su liberación del cautiverio impuesto por Napoleón Bonaparte. En 1809, Pío VII fue hecho prisionero por las fuerzas napoleónicas y permaneció en cautiverio hasta 1814. Durante este tiempo, el Papa rezó fervientemente a la Virgen María, pidiéndole ayuda y protección. Finalmente, el 24 de mayo de 1814, Pío VII fue liberado y pudo regresar a Roma. En señal de gratitud por su liberación, que él atribuyó a la intercesión de la Virgen María, el Papa instauró la festividad de María, auxilio de los cristianos en esa fecha. Esta decisión no solo honraba la intervención de la Virgen en su liberación, sino que también buscaba fomentar la devoción a María como protectora y socorro de los fieles en tiempos de dificultad. ¿Cómo contribuyó San Juan Bosco a la difusión de la devoción a María Auxiliadora? San Juan Bosco, fundador de la Congregación Salesiana, fue un gran promotor de la devoción a María Auxiliadora y jugó un papel crucial en su difusión. Su contribución se puede destacar en varios aspectos. Construcción de la Basílica de María Auxiliadora. San Juan Bosco construyó la Basílica de María Auxiliadora en Turín, Italia, en 1868. Esta iglesia se convirtió en un centro de peregrinación y devoción a la Virgen bajo este título, atrayendo a miles de fieles. Fundación de la Congregación Salesiana. La congregación fundada por Don Bosco, los salesianos, adoptó a María Auxiliadora como su patrona. Los salesianos, dedicados a la educación y formación de los jóvenes, difundieron la devoción a María Auxiliadora a través de sus escuelas, oratorios y obras sociales en todo el mundo. Escritos y enseñanzas. Don Bosco escribió numerosos textos y cartas promoviendo la devoción a María Auxiliadora. En sus enseñanzas y predicaciones, siempre enfatizó la importancia de la confianza en la intercesión de la Virgen María. Fomento de la oración. San Juan Bosco promovió la práctica de rezar a María Auxiliadora para obtener su ayuda y protección. Instituyó la costumbre de rezar la novena y las letanías a María Auxiliadora, difundiendo estas prácticas entre los fieles.
Milagros y testimonios. Don Bosco atribuía muchos de los milagros y éxitos de su obra a la intercesión de María Auxiliadora. Sus numerosos testimonios sobre la intervención de la Virgen en momentos de necesidad reforzaron la fe y devoción de quienes le seguían. Gracias a estas acciones, la devoción a María Auxiliadora se extendió por todo el mundo y se consolidó como una de las advocaciones marianas más queridas y veneradas en la Iglesia Católica. ¿Qué milagros se atribuyen a la intercesión de María Auxiliadora? A la intercesión de María Auxiliadora se atribuyen numerosos milagros, muchos de los cuales fueron documentados y difundidos por San Juan Bosco y sus seguidores. Aquí algunos de los milagros más conocidos. Curaciones milagrosas. Numerosas personas han reportado curaciones de enfermedades graves después de invocar a María Auxiliadora. San Juan Bosco registró varios casos de jóvenes en sus oratorios que se recuperaron de enfermedades graves gracias a la oración a la Virgen. Protección durante epidemias. Durante una epidemia de cólera en Turín en 1854, Don Bosco y sus jóvenes rezaron fervientemente a María Auxiliadora. Ninguno de los jóvenes que estaban bajo su cuidado sucumbió a la enfermedad, a pesar de que ayudaron a cuidar a los enfermos. Intervenciones en desastres naturales. Hay relatos de personas que fueron salvadas de accidentes o desastres naturales tras pedir la intercesión de María Auxiliadora. Por ejemplo, en 1862, un incendio que amenazaba con destruir el oratorio de Baldocco fue detenido tras la oración fervorosa de Don Bosco a la Virgen. Milagros financieros. En varias ocasiones, San Juan Bosco se encontró en situaciones económicas desesperadas mientras construía la Basílica de María Auxiliadora o financiaba sus obras educativas. En cada ocasión, después de rezar a la Virgen, recibió donaciones inesperadas que le permitieron continuar su labor. Visiones y apariciones. Don Bosco tuvo varias visiones de la Virgen María, quien le ofrecía guía y apoyo en su trabajo con los jóvenes. Estas visiones fortalecieron su devoción y confianza en María Auxiliadora. Rescate de jóvenes. En muchas ocasiones, Don Bosco relató cómo jóvenes en situaciones de peligro o perdidos fueron rescatados tras oraciones a María Auxiliadora. Estos rescates a menudo ocurrieron de maneras inexplicables y se consideraron milagrosos. Estos milagros han sido fundamentales para fortalecer la devoción a María Auxiliadora y han sido ampliamente difundidos por la congregación salesiana, contribuyendo a la propagación de esta advocación mariana en todo el mundo. ¿Cuál es la relación entre María Auxiliadora y los salesianos? La relación entre María Auxiliadora y los salesianos es profunda y fundamental, forjada por el fundador de la congregación salesiana, San Juan Bosco, Don Bosco. Esta relación se manifiesta en varios aspectos clave. Patrona de la congregación salesiana, Don Bosco eligió a María Auxiliadora como la patrona principal de su obra y de la congregación salesiana. Desde sus inicios, los salesianos han visto en María Auxiliadora una guía, protectora e intercesora especial para sus misiones y actividades. Construcción de la Basílica de María Auxiliadora. Uno de los actos más significativos de Don Bosco en honor a la Virgen fue la construcción de la Basílica de María Auxiliadora en Turín, Italia, en 1868. Este santuario se convirtió en un centro de devoción mariana y un símbolo de la confianza de Don Bosco en la ayuda de María. La construcción del santuario también fue vista como una respuesta a varias intervenciones milagrosas atribuidas a María Auxiliadora. Devoción personal de Don Bosco. Don Bosco tenía una devoción personal profunda a María Auxiliadora. Él atribuía muchos de los éxitos de su obra educativa y de asistencia a los jóvenes a la intercesión de la Virgen. A menudo animaba a sus seguidores y a los jóvenes bajo su cuidado a recurrir a María Auxiliadora en tiempos de necesidad. Promoción de la devoción. Los salesianos, siguiendo el ejemplo de Don Bosco, han promovido la devoción a María Auxiliadora en todas sus obras alrededor del mundo. Esta promoción incluye la celebración de la fiesta de María Auxiliadora el 24 de mayo, la difusión de la novena en su honor y la construcción de escuelas, oratorios y centros comunitarios dedicados a ella. Espiritualidad salesiana. La devoción a María Auxiliadora está profundamente integrada en la espiritualidad salesiana. Los salesianos ven en ella un modelo de fe y un apoyo en su misión de educar y evangelizar a los jóvenes, especialmente a los más pobres y necesitados. Oraciones y prácticas religiosas. Los salesianos han desarrollado y difundido prácticas religiosas específicas dedicadas a María Auxiliadora, como la novena y las letanías.
así como diversas oraciones pidiendo su intercesión y protección. En resumen, María Auxiliadora es central en la vida y misión de la congregación salesiana. Su figura representa una fuente de inspiración y apoyo constante para los salesianos en su labor educativa y evangelizadora en todo el mundo. ¿Qué simboliza la imagen de María Auxiliadora y cómo se representa comúnmente? La imagen de María Auxiliadora tiene un profundo simbolismo y se representa de manera específica para transmitir su papel como protectora y socorro de los cristianos. Aquí se describen los elementos comunes y su simbolismo. María como reina, María Auxiliadora es frecuentemente representada coronada, destacando su realeza y su papel como reina del cielo y de la tierra. La corona simboliza su dignidad y su autoridad como Madre de Dios y Reina de los ángeles y los santos. El niño Jesús, en muchas representaciones, María Auxiliadora sostiene en sus brazos al niño Jesús. Esto enfatiza su papel como Madre de Cristo y Madre de la Iglesia. El niño Jesús suele estar bendiciendo, indicando la gracia y la protección divina que María ofrece a los fieles. El cetro, María Auxiliadora suele sostener un cetro en su mano, simbolizando su poder y autoridad para interceder ante Dios en favor de los cristianos. El cetro es un símbolo de su capacidad para gobernar y guiar a los creyentes. Estrellas y manto azul, la imagen de María Auxiliadora a menudo incluye un manto azul adornado con estrellas. El azul es un color asociado con la pureza y el cielo, reflejando su santidad y su conexión con lo divino. Las estrellas simbolizan su rol como estrella de la mañana que guía a los fieles hacia Cristo. Rosario o corona de rosas, a veces, se representa a María Auxiliadora con un rosario o una corona de rosas, enfatizando su papel en la oración y la devoción del rosario. Esto también destaca su cercanía con los fieles que recurren a ella en oración. Ángeles, es común ver ángeles alrededor de María Auxiliadora en sus representaciones, lo que resalta su posición exaltada en el cielo y su constante compañía divina. Postura majestuosa, María Auxiliadora suele ser representada de pie, en una postura majestuosa y solemne, transmitiendo su poder y su disposición a ayudar a los fieles. Estas representaciones visuales buscan comunicar el amor, la protección y la autoridad de María como auxilio de los cristianos, y su papel como intercesora poderosa ante Dios. La iconografía de María Auxiliadora es rica en simbolismo y profundamente arraigada en la devoción popular, especialmente dentro de la tradición salesiana. ¿Qué importancia tiene la Basílica de María Auxiliadora en Turín? La Basílica de María Auxiliadora en Turín es de gran importancia tanto para la congregación salesiana como para los devotos de María Auxiliadora en todo el mundo. Su relevancia se puede destacar en varios aspectos. Centro espiritual de la congregación salesiana, la Basílica es el corazón espiritual de la congregación salesiana, fundada por San Juan Bosco. Es un lugar de peregrinación y devoción para los salesianos y para todos aquellos que siguen la espiritualidad salesiana. Testimonio de fe y gratitud, San Juan Bosco construyó la basílica en agradecimiento a la Virgen María por las numerosas intervenciones milagrosas que él y su obra experimentaron. La construcción de la basílica es un testimonio de la fe y devoción de Don Bosco a María Auxiliadora. Lugar de peregrinación, la basílica atrae a miles de peregrinos cada año de todas partes del mundo, quienes vienen a pedir la intercesión de María Auxiliadora, agradecer favores recibidos, y participar en celebraciones religiosas. Es un centro de devoción mariana reconocido internacionalmente. Patrimonio histórico y cultural, inaugurada en 1868, la basílica es un monumento histórico que refleja la arquitectura y el arte religioso del siglo XIX. Alberga numerosas obras de arte, incluyendo pinturas y estatuas, que enriquecen su valor cultural y artístico. Sepulcro de San Juan Bosco, la basílica también es importante porque alberga el sepulcro de San Juan Bosco. Este hecho le añade un significado especial, convirtiéndola en un lugar de veneración para aquellos que honran al fundador de la congregación salesiana. Actividades y eventos religiosos, la basílica es el centro de numerosas actividades y eventos religiosos, incluyendo la celebración de la fiesta de María Auxiliadora el 24 de mayo. Las celebraciones en esta fecha son especialmente solemnes y atraen a grandes multitudes de devotos. Símbolo de esperanza y ayuda, para muchos creyentes, la Basílica de María Auxiliadora es un símbolo de esperanza y ayuda divina.
Las numerosas historias de milagros y favores atribuidos a la intercesión de María Auxiliadora, que han ocurrido en conexión con la Basílica, refuerzan esta percepción. En resumen, la Basílica de María Auxiliadora en Turín es un lugar de gran importancia espiritual, histórica y cultural, que sirve como un epicentro de devoción mariana y como un legado vivo de la misión de San Juan Bosco y la congregación salesiana. ¿Cómo se celebra la festividad de María Auxiliadora en diferentes partes del mundo? La festividad de María Auxiliadora se celebra de diversas formas en todo el mundo, especialmente en lugares donde la devoción a esta advocación mariana es fuerte, como en Italia y en las comunidades salesianas. Aunque las celebraciones pueden variar según la cultura y las tradiciones locales, algunas prácticas comunes incluyen procesiones y peregrinaciones. En muchos lugares, se realizan procesiones y peregrinaciones hacia santuarios o iglesias dedicadas a María Auxiliadora. Los fieles llevan imágenes de la Virgen, rezan el rosario y participan en actividades religiosas. Misas y celebraciones litúrgicas. Se celebran misas especiales en honor a María Auxiliadora, donde se ofrecen oraciones de agradecimiento y se pide su intercesión. Las iglesias suelen estar decoradas con flores y luces en honor a la Virgen. Actividades culturales y sociales. En algunas comunidades, se realizan actividades culturales y sociales, como conciertos, festivales de comida, representaciones teatrales y exhibiciones de arte, como expresión de gratitud y celebración. Oraciones y novenas. Muchos fieles rezan novenas y oraciones especiales en honor a María Auxiliadora durante los días previos a su festividad, pidiendo su protección y ayuda en sus vidas. Obras de caridad y solidaridad. En línea con el espíritu de ayuda y auxilio que representa María Auxiliadora, se realizan obras de caridad y solidaridad en algunas comunidades, como visitas a enfermos, donaciones a necesitados y actividades de voluntariado. Culto mariano y devociones populares. Se promueve el culto mariano y las devociones populares, como el rezo del rosario y la entonación de cánticos en honor a María Auxiliadora. En resumen, la festividad de María Auxiliadora se celebra con devoción y alegría en muchos lugares del mundo, reflejando la profunda conexión espiritual que muchos fieles sienten hacia la Virgen María bajo esta advocación. ¿Cuál es el mensaje principal de San Juan Bosco respecto a la devoción a María Auxiliadora? El mensaje principal de San Juan Bosco respecto a la devoción a María Auxiliadora se centra en la confianza y la fe en la intercesión de la Virgen María como auxilio y protectora de los cristianos. Algunos aspectos clave de su mensaje incluyen: confianza en la protección de María. San Juan Bosco enseñaba a confiar plenamente en la protección y ayuda de María Auxiliadora en todas las circunstancias de la vida, especialmente en momentos de dificultad y peligro. Modelo de vida cristiana. Animaba a imitar las virtudes de María, especialmente su humildad, pureza y obediencia a la voluntad de Dios, como camino para vivir una vida cristiana auténtica. Intercesora ante Dios. San Juan Bosco enseñaba que María Auxiliadora es una intercesora poderosa ante Dios y que sus oraciones son eficaces para obtener gracias y favores espirituales y materiales. Madre y maestra. San Juan Bosco veía a María Auxiliadora como una madre amorosa y una maestra sabia, que guía y protege a sus hijos en el camino de la fe y la santidad. Devoción práctica. Promovía prácticas devocionales como el rezo del rosario, la novena y la asistencia a la Santa Misa en honor a María Auxiliadora, como medios para crecer en la relación con ella. Protección de los jóvenes. Dado su trabajo con los jóvenes, San Juan Bosco encomendaba especialmente a María Auxiliadora la protección y guía de los jóvenes, animándolos a acudir a ella en busca de ayuda y orientación. En resumen, San Juan Bosco enseñaba que la devoción a María Auxiliadora es una forma efectiva de acercarse a Dios, de crecer en la vida espiritual y de experimentar su amor y protección maternales en la vida diaria. ¿Qué significa el título Auxilio de los Cristianos y en qué contexto se ha usado históricamente? El título Auxilio de los Cristianos dado a la Virgen María tiene un significado profundo y se ha usado históricamente en diversos contextos. Significado. El título Auxilio de los Cristianos significa que María es el auxilio, ayuda o socorro de los cristianos en sus necesidades espirituales y materiales. Se refiere a su papel como intercesora ante Dios y protectora de los fieles. Historia. El título Auxilio de los Cristianos se popularizó en la Iglesia Católica a lo largo de la historia, especialmente en momentos de dificultad y peligro para la cristiandad.
Por ejemplo, durante las invasiones bárbaras en Europa y las guerras contra los otomanos, se invocaba a María bajo este título para pedir su protección. Batalla de Lepanto. Uno de los momentos más destacados en los que se invocó a María auxilio de los cristianos fue en la Batalla de Lepanto en 1571, donde la flota cristiana, bajo el estandarte de la Virgen del Rosario, obtuvo una importante victoria sobre la flota otomana. El Papa San Pío V atribuyó esta victoria a la intercesión de María. Concilio Vaticano II. El título auxilio de los cristianos también se menciona en el documento conciliar Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, donde se destaca el papel de María como madre y auxilio de la Iglesia y de todos los fieles. Devoción mariana. La devoción a María bajo el título de auxilio de los cristianos sigue siendo importante en la actualidad, especialmente entre los fieles que recurren a ella en busca de ayuda y protección en sus necesidades espirituales y materiales. ¿Cómo influyó la devoción a María Auxiliadora en las guerras de religión en Europa? La devoción a María Auxiliadora tuvo un impacto significativo en las guerras de religión en Europa, especialmente durante el siglo XVI y XVII, un periodo caracterizado por conflictos religiosos entre católicos y protestantes. Aunque la devoción a María Auxiliadora no fue el único factor en juego, sí desempeñó un papel importante en varios aspectos. Batallas y conflictos armados. En diversas batallas y conflictos armados, tanto católicos como protestantes invocaron la ayuda de María Auxiliadora. Por ejemplo, durante la Guerra de los 30 años, se atribuyeron varias victorias a su intercesión, especialmente en batallas como la Batalla de la Montaña Blanca en 1620. Movilización y motivación. La devoción a María Auxiliadora sirvió como un poderoso motivador para los soldados y líderes religiosos, infundiéndoles valor y determinación en la lucha contra sus enemigos. La creencia en su protección divina proporcionaba consuelo y esperanza en tiempos de guerra. Iconografía y simbolismo. La iconografía de María Auxiliadora, con su imagen como protectora y auxilio de los cristianos, se convirtió en un símbolo poderoso para los católicos en su lucha contra las fuerzas consideradas hostiles a la fe católica. Esto contribuyó a reforzar la identidad religiosa y la cohesión entre los creyentes. Intercesión y oración. En medio de la devastación y la violencia de las guerras de religión, muchos creyentes recurrieron a María Auxiliadora en oración, pidiendo su intercesión para poner fin a los conflictos y restaurar la paz. Su devoción ofrecía un sentido de esperanza y búsqueda de soluciones pacíficas. En resumen, la devoción a María Auxiliadora fue un elemento importante en el contexto de las guerras de religión en Europa, brindando consuelo, fortaleza espiritual y motivación a los creyentes en tiempos de conflicto y dificultad. Su papel como auxilio y protectora fue invocado por muchos como una fuente de esperanza y ayuda en medio de la violencia y la incertidumbre de la guerra. ¿Qué papel juega la devoción a María Auxiliadora en la espiritualidad salesiana? La devoción a María Auxiliadora ocupa un lugar central en la espiritualidad salesiana, siendo un aspecto distintivo y significativo de la tradición fundada por San Juan Bosco. Su papel se manifiesta en varios aspectos clave de la espiritualidad salesiana. Modelo de vida cristiana. María Auxiliadora es vista como un modelo de vida cristiana para los salesianos y para todos los fieles. Su humildad, pureza, obediencia y servicio son virtudes que se busca imitar en la vida diaria. Auxilio y protección. María Auxiliadora es considerada como una madre amorosa y auxiliadora de los cristianos, dispuesta a ayudar y proteger en todas las necesidades. Los salesianos confían en su intercesión y buscan su auxilio en momentos de dificultad y peligro. Culto y devoción. La devoción a María Auxiliadora se expresa a través de prácticas religiosas como el rezo del rosario, la novena y otras formas de veneración. Los salesianos promueven esta devoción entre los fieles como un medio para crecer en la relación con María y con Dios. Identidad salesiana. La devoción a María Auxiliadora es parte integral de la identidad salesiana y se refleja en la vida y la misión de la congregación salesiana en todo el mundo. Los salesianos se encomiendan a María y confían en su protección en su trabajo con los jóvenes y en su labor educativa y evangelizadora. Pedagogía de Don Bosco. En la pedagogía de Don Bosco, la figura de María Auxiliadora tiene un lugar especial como guía y protectora de los jóvenes. Los salesianos buscan inspirar a los jóvenes a confiar en María y a seguir su ejemplo en su crecimiento humano y espiritual. En resumen, la devoción a María Auxiliadora es un elemento fundamental en la espiritualidad salesiana,
que busca fomentar una relación cercana y confiada con la Virgen María como camino para crecer en la fe y en la santidad, siguiendo el ejemplo de San Juan Bosco y de la tradición salesiana. ¿Cómo ha evolucionado la devoción a María Auxiliadora desde su origen hasta la actualidad? La devoción a María Auxiliadora ha experimentado una evolución significativa desde sus inicios hasta la actualidad, reflejando cambios en la Iglesia y en la sociedad en general. Algunos aspectos de esta evolución incluyen: orígenes y popularización. La devoción a María Auxiliadora tiene sus raíces en la época medieval, pero se popularizó principalmente a partir de las visiones de San Juan Bosco en el siglo XIX. Él promovió esta devoción entre sus seguidores y en las obras salesianas, lo que contribuyó a su difusión. Siglo XIX y XX. Durante el siglo XIX y XX, la devoción a María Auxiliadora se consolidó y se extendió por todo el mundo, especialmente gracias a la labor de los salesianos en la educación y evangelización de los jóvenes. Se construyeron numerosas iglesias y santuarios en honor a María Auxiliadora en diferentes países. Incorporación en la liturgia. A lo largo del siglo XX, la devoción a María Auxiliadora fue cada vez más reconocida y valorada en la Iglesia, aunque no fue hasta 1941 que la fiesta de María Auxiliadora fue incluida en el calendario litúrgico universal por el Papa Pío XII. Renovación y actualidad. En la actualidad, la devoción a María Auxiliadora sigue siendo importante en la Iglesia, especialmente entre los salesianos y en las comunidades donde se venera a la Virgen bajo esta advocación. Se han desarrollado nuevas formas de expresar esta devoción, adaptadas a los tiempos actuales. Ecumenismo y diálogo interreligioso. En un contexto de ecumenismo y diálogo interreligioso, la devoción a María Auxiliadora ha sido un punto de encuentro y de diálogo entre diferentes tradiciones cristianas y religiones, que comparten el respeto y la veneración hacia la Madre de Dios. En resumen, la devoción a María Auxiliadora ha evolucionado desde sus inicios como una devoción popular hasta convertirse en una parte integral de la espiritualidad católica, destacando la figura de María como auxilio y protectora de los cristianos en todas las épocas. ¿Qué enseñanzas nos deja la devoción a María Auxiliadora para nuestra vida diaria y espiritual? La devoción a María Auxiliadora nos deja varias enseñanzas importantes para nuestra vida diaria y espiritual. Confianza en la intercesión de María. La devoción a María Auxiliadora nos enseña a confiar en la intercesión de María ante Dios en todas nuestras necesidades. Nos recuerda que María es nuestra Madre espiritual y está siempre dispuesta a ayudarnos. Modelo de humildad y servicio. María Auxiliadora es un modelo de humildad y servicio para nosotros. Su vida nos enseña a poner nuestras vidas al servicio de Dios y de los demás con humildad y amor. Consuelo en las dificultades. La devoción a María Auxiliadora nos consuela en medio de las dificultades y sufrimientos de la vida. Nos recuerda que no estamos solos y que María está siempre cerca para ayudarnos. Protección en los peligros. María Auxiliadora es nuestra protectora en los peligros espirituales y físicos. Su devoción nos enseña a confiar en su protección en todo momento. Amor maternal de María. La devoción a María Auxiliadora nos hace experimentar el amor maternal de María. Nos enseña a acudir a ella como hijos necesitados de su amor y cuidado. Fidelidad a Dios. María Auxiliadora nos enseña a ser fieles a Dios en todas las circunstancias de la vida. Su devoción nos impulsa a seguir su ejemplo de amor y fidelidad a Dios. En resumen, la devoción a María Auxiliadora nos deja enseñanzas profundas sobre la confianza en Dios, el servicio a los demás, la humildad y el amor maternal de María. Estas enseñanzas son una guía valiosa para nuestra vida espiritual y nos ayudan a crecer en la fe y en el amor a Dios y al prójimo. Oración a María Auxiliadora. Santa María, auxilio de los cristianos. Tú que con tu amor de madre nos proteges y guías. Te pedimos que intercedas por nosotros ante tu Hijo Jesús. Ayúdanos en nuestras necesidades. Protégenos en los peligros. Fortalécenos en las tentaciones. Y acompáñanos en nuestro camino hacia Dios. María Auxiliadora, ruega por nosotros. Amén.